Listo, ya. Perfecto. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Saludos cordiales a todos. Estamos de nuevo en una escuela de derechos, escuela virtual que hacemos desde el municipio de Itagüí, Centro de Atención Integral a la Discapacidad, con el apoyo de María Camila Montoya en la parte técnica, con la interpretación de Julio César Castaño y Sofía Gallego, y hoy con un invitado muy especial, Julio César Ávila Sarria, presidente del Comité Paralímpico Colombiano, dirigente deportivo, que ha trabajado con todo lo relacionado con el deporte de personas con discapacidad y que inició su trayectoria en el departamento del Valle y que hoy lleva por muy buen camino toda la actividad deportiva para las personas con discapacidad. Con ustedes este servidor, Giovanni Vázquez Giraldo, quien les acompaña y que cada 8 días venimos trabajando en hacer visibles los derechos, lo que les he reiterado siempre a ustedes. Los derechos son un asunto que ejercemos todos los días, en las actividades cotidianas, en todos los momentos. Por lo tanto, hay que conocerlos para saber cómo exigirlos. Entonces, hoy queremos hablar del derecho al deporte como un derecho que tenemos las personas con discapacidad, tanto a nivel recreativo como a nivel competitivo y de alto rendimiento. Y para ello, ¿quién mejor que Julio para que nos hable acerca del deporte paralímpico, su desarrollo, su consolidación, cómo va en nuestro país, cuáles son los retos y desafíos? Pero hoy queremos incluir y condimentar la actividad con una nueva propuesta, y es que a todos aquellos que quieran formular preguntas y que de pronto no lo puedan escribir, quieran más fácil verbalizarlas, que nos escriban a este número de WhatsApp 323-294-3162. Repito, 323-294-3162. Ahí nos pueden enviar mensajes de voz o videos que los estaremos reproduciendo para que nuestro presidente del Comité Paralímpico nos dé respuesta a esas inquietudes e interrogantes que tenemos. Entonces, Julio, bienvenido a esta escuela. Gracias por aceptar la invitación. Hola, Giovanni. Placer saludarte después de tanto tiempo. Gracias a ti por la invitación. Bueno, un saludo cordial para ti, para el tocayo Julio César, para Camila, para Carolina, que están allí trabajando contigo en esta escuela de derechos, ¿no?, para personas con discapacidad. Cordial saludo pues a todos los que en este momentico nos están siguiendo en la transmisión. Y bueno, esperemos que sea interesante, productiva y enriquecedora para todos. Julio, ese es el propósito. La idea es que sea muy productivo, que aprendamos, que nos genere expectativas y sobre todo que llegue mucha más gente al movimiento paralímpico, que otras personas con discapacidad se integren a este proceso y hagan parte del paralimpismo. Julio, lo primero que quisiéramos que nos contaras es en qué consiste el movimiento paralímpico, de qué se trata todo este proceso, toda esta actividad deportiva, todo lo que implica este ejercicio a nivel mundial que por supuesto impacta a nuestro país. Bueno, yo, el movimiento paralímpico nace alrededor de 1946, más o menos, oficialmente, cuando Goodman, después de la Segunda Guerra Mundial, pues ve a muchas personas con discapacidad. Inicia como un tema, primero de rehabilitación, y después con el tiempo, pues él va detectando que además de rehabilitar a las personas con discapacidad, se sienten motivados de poder pues estar con sus pares, de poder relacionarse con personas que adquirieron la discapacidad pues en ese momento, en ese tiempo en combate, y ya empieza como a empezar a
a desarrollar el tema de participar en los Juegos. Hace la primera exhibición en el 48, 1948, en los Juegos Olímpicos de baloncesto en silla de ruedas. Estuvieron 4 países invitados, y prácticamente allí nace como el espíritu del sistema paralímpico, que es poder generar inclusión social, generar oportunidades para la población por medio del deporte. Con el tiempo, pues ya pasan de que ya no es un tema de rehabilitación solamente, sino que también empieza el tema de la recreación, el tema de poder generar este impacto no solamente en las personas heridas en combate, sino ya en la población con discapacidad de los diferentes países. Alrededor de casi en los 80 nace el inicio, o sea, como la primera oportunidad para crear el Comité Paralímpico Internacional. En ese tiempo pues estaba conformado por federaciones por discapacidad, te estoy hablando desde el 77 más o menos, 76, de crear federaciones internacionales por discapacidad. Estamos hablando pues de las federaciones de parálisis cerebral, de invidentes, de físicos y de intelectuales, que pues son las que empiezan a regir esta parte. Pero en este tiempo ellos siguieron fortaleciendo el proceso en los Juegos Olímpicos. O sea, iban a los Juegos Olímpicos, exhibiciones, tenían participación paralela, y en el 89 ya se forma el Comité Paralímpico Internacional como tal, pero además de tener esas 4 federaciones, ya empiezan a conformarse por países. O sea, ya los países empiezan a llegar, ya hay más federaciones internacionales, y en el 92 se organizan los primeros Juegos ya paralímpicos como tal de este sistema. Ha venido pues creciendo, cada vez son más países. En este momento está conformado por 190 organismos entre países, federaciones internacionales y federaciones por discapacidad, pues quedan muy pocas. Cuando hablo de federaciones por discapacidad me refiero pues a las que representan a toda la población, por ejemplo la de silla de ruedas, que representa a toda la población que practica deporte en silla de ruedas. Esa prácticamente en ese momento se encuentra con un solo deporte, y anteriormente tenía 19 deportes. Están los deportes de invierno y también están los deportes de verano. Funciona a nivel mundial, y ahí se aterriza a nivel regional, a los 5 continentes. Y los 5 continentes pues ya están conformados por cada uno de los países que integran el continente. Aterrizando en Colombia, pues en Colombia nace en el 2000, nace con la misma estructura que nació el Comité Paralímpico Internacional, en confederaciones por discapacidad. Los que la conforman inicialmente son las federaciones de físicos o silla de ruedas y la federación de visuales, que es FEDELIP, y más o menos en el 2007 se integra pues lo que es parálisis cerebral y intelectuales, cognitivos que se llamaban en ese tiempo, y la de sordos, que también entra a pertenecer al Sistema Paralímpico Nacional. El objeto del movimiento internacional es ayudar a los paraatletas para que puedan inspirar al mundo. Es ayudar a la persona con discapacidad que se convierte en un atleta de alto rendimiento o un paratleta que sirva de inspiración para el mundo entero. Y prácticamente ese es el objetivo que encierra todo el movimiento paralímpico, y lo hemos vivido en carne propia. Nosotros hemos hecho focos de grupo o grupos FOC, donde le presentamos videos de nuestros atletas a las personas que no tienen ninguna discapacidad, y lo primero que le preguntamos cuando termina el video es qué impresión tienen o qué les deja,
y realmente si la población o los paratletas inspiran, porque lo primero que dicen es que, pues, que ellos se quejan por nada, es que, pues, que realmente admiran lo que hacen, que ellos no son capaces de hacer lo mismo, a pesar de que no tienen discapacidad. Entonces, es el enfoque que se le da y pues que sirve de herramienta total para poder incluir a la población con discapacidad visual por medio del deporte a la sociedad. En algunos países, pues lógicamente mejor que en otros, pero pues la intención total es poder garantizar una inclusión social o incluir a la población por medio del deporte. Ok, Julio, después de ese recuento donde miramos esa trazabilidad, esa trayectoria del deporte paralímpico, Colombia sabemos que adopta la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad y producto de que Colombia ratifica la convención, en el 2013 se promulga la ley 1618, ley estatutaria, donde en el artículo 18 se promueve y se garantiza ese derecho al deporte de las personas con discapacidad. Entonces, quisiera que nos contaras cómo va ese proceso. Sabemos que en el 2016 se crea el Comité Paralímpico, 2004, 2008, 2012, 2015 y 2019 son los quintos Juegos Paranacionales. ¿Cómo ha sido esa evolución con respecto al Estado en lo que implica el apoyo para que la población con discapacidad efectivamente pueda disfrutar de ese derecho al deporte, en este caso de alto rendimiento, y por medio del Comité Paralímpico Colombiano? Bueno, nosotros somos el órgano rector, pero tenemos apoyos en cada uno de los territorios. No es solamente el Sistema Nacional del Deporte es el que se dedica al deporte como tal, sino también están las secretarías que están municipales, están los institutos departamentales y a nivel nacional, pues el ministerio en este caso. O sea, que el Sistema Nacional va por un lado, pero paralelamente están las entidades públicas que van como en el otro brazo del deporte, que también coayudan o lo hacemos en conjunto para garantizar este tema de los derechos de las personas con discapacidad. Está el deporte recreativo, está el deporte de rehabilitación, que también ahí tenemos que meter al tema de las EPS, porque pues hay algunas ligas, sobre todo las de parálisis cerebral, que usan el deporte como rehabilitador o como terapéutica y tienen un alcance de IPS que apoya pues a esta población para poder generar esa parte. Está el escolar, pues, también viene de la mano de la parte pública y de la parte privada, dependiendo de la institución educativa, y está el de alto rendimiento que nosotros hemos enfocado. Si hablamos de los Juegos Paranacionales, pues ha venido creciendo mucho. Yo creo que incluso en departamentos hay mejores resultados de los paraatletas que de los mismos atletas olímpicos, los mismos atletas que pertenecen al otro brazo del sistema del deporte. Y en algunos departamentos valoran mucho eso. O sea, si a ti como gerente de un instituto departamental de deporte te valoran por los resultados y los resultados te lo está dando el atleta paralímpico, pues le están dando más apoyo al desarrollo deportivo del paralimpismo. Hay otros que son conscientes de que el resultado los da los atletas paralímpicos, pero siguen insistiendo en darle el apoyo a los atletas olímpicos o que van a los Juegos Nacionales. Pero igual nosotros, cada juego se ha venido creciendo mucho la participación, ha venido mostrando crecimiento en los departamentos en el deporte paralímpico. Hay que recordar que estos juegos son del Estado, y como son del Estado, pues tanto los municipios como los departamentos interesan mucho en poder llegar a estos juegos a tener una buena representación. Falta un poco de equidad en esa parte, porque muchos de los atletas que van a los Juegos Nacionales
se preparan en mejores condiciones que los atletas que van a los Juegos Paranacionales. Hay que buscarle como un equilibrio a eso. Yo el año pasado le propuse al ministerio que los próximos juegos no se separaran, o sea, que no fueran juegos nacionales y paranacionales, sino que fueran uno solo. El departamento que quisiera ganar los juegos no se enfocara solamente en ganar los nacionales, sino que se ganarán los juegos nacionales y los paranacionales, y que el resultado para poder que sean campeones de los juegos es la sumatoria de las medallas, de las preseas de los dos eventos. Así podemos empezar a garantizar una equidad, y paralelamente tenemos que empezar a trabajar en un tema de concientización de los directores de los entes departamentales, pues que interioricen de que además de que esto es un derecho para la población con discapacidad, es una oportunidad. Ok, Julio, esa idea de tener los juegos en un solo escenario, en un solo momento, con deportistas paralímpicos y deportistas olímpicos, es una propuesta bastante interesante porque precisamente apunta a lo que tanto queremos, y es que efectivamente interactuemos en los mismos espacios y no hay que excindir los procesos, la población con discapacidad por un lado y la población y los deportistas olímpicos por otro lado, ¿no? Al fin y al cabo es un mismo propósito, es una misma intención, que cada departamento tiene la idea de ganar los Juegos Paranacionales o los Juegos Nacionales, y unificándolo se podría hacer una actividad distinta y que realmente cumpla con ese propósito de permitir que todos participemos en los mismos espacios, en los mismos entornos. Julio, en el 2019 se promulga la ley 1946, que modifica la ley 582 y que modifica todo el sistema paralímpico. Contanos cuáles son esos avances, esos nuevos elementos que trae esta norma y que viene precisamente a conversar con el sistema internacional con respecto a todo el movimiento paralímpico. Bueno, Joa, tú lo acabas de decir, la intención, el espíritu de la ley era modificarla. Nunca se tuvo la intención de derogarla. Incluso nomás nosotros queríamos modificar el artículo número 3. Como te conté ahorita, del Movimiento Paralímpico Internacional, en el 89, ya no son 4 federaciones las que están conformando el sistema paralímpico internacional, sino que ya empiezan a conformarlo más organismos, y eso fue lo que nosotros quisimos hacer aquí en Colombia, o sea, que ya no fueran 4 federaciones, sino que pasaran a ser muchos más y tuviéramos un sistema paralímpico un poco más democrático. Pero además de que sea democrático, pues el espíritu es que el deporte es para todos, independientemente si lo practica un blanco, un negro, un gordo, un flaco, o una persona con discapacidad. Si tú estás practicando natación, por ejemplo, tú practicas natación independientemente si tienes una característica diferente. Y eso es lo que se pretende con esta ley, o sea, que hayan federaciones por deporte, pensando en que no podemos seguir estando segregados y encasillados en el tema de discapacidad. Cuando nosotros empezamos a presentar el proyecto, empezamos a modificar el artículo 3 de la 582, que dice que el sistema paralímpico colombiano está constituido por federaciones por discapacidad. Solamente queríamos modificar, además de las federaciones por discapacidad, a funcionar por federaciones por deporte y desarrollar y transformar solamente el artículo 3. Todo iba bien hasta que hicieron la conciliación y al final decidieron derogar la 582. En ese momento estamos en el proceso de reglamentar la 1946, pero también está en proceso de conformar o de
reformar la ley 181 del deporte nacional, y allí toca volver a fortalecer pues todo el proceso del sistema paralímpico que tiene que ver con lo que mencionabas ahorita, el tema de recreación, el tema de los derechos de las personas, porque pues derogando la 582 se derogaron muchas cosas, a pesar de que la 582 tenía muchas cosas de la 181, pues ya no tenemos una legislación propia, sino que nos toca ir a buscar el soporte en la ley 181. Como te mencionaba, el espíritu es que el deporte es para todos y pues así mismo se debe practicar, así mismo funciona a nivel internacional. Te doy un ejemplo con ciclismo. La Unión Ciclística Internacional les dijo a cada una de sus federaciones nacionales, las de países, que así como se desarrolla el ciclismo pista y también se desarrolla el ciclismo ruta y también se desarrolla la BMX, se debe desarrollar el paracycling, porque género masculino y femenino practican las otras tres, sin discriminación y sin nada. Igualmente, las personas con discapacidad que están en la modalidad de paracycling practican paraciclismo o paracycling. Es el mismo ciclismo, pero se practica por población con discapacidad, pero debe estar encerrado o debe estar en la misma línea mundial del ciclismo, no debe estar segregado haciendo eventos aparte o rigiendo otro sistema internacional y nacional diferente. Ese es un ejemplo claro. Con eso se está tenis de campo, tenis de mesa, bádminton, tiro con arco. Son las disciplinas que para mí son integradas, o sea, donde el sistema paralímpico se integra con el sistema olímpico y fortalecen una modalidad de ese deporte. O sea, una modalidad de tenis en silla de ruedas, tenis de campo en silla de ruedas, hace parte de todo el tenis de campo, no hace parte exclusivo de población con discapacidad, sino que hace parte de la disciplina deportiva que es el tenis de campo. Julio, has dicho algo muy importante y yo quisiera que ese mensaje quede reflejado a todos los que nos están viendo, invitarlos a que si tienen preguntas lo hagan, a que comenten, si es del caso lo hagan por WhatsApp, por mensaje de voz o video mensaje al 323-294-3162. Y decía Julio que es tan importante esto porque efectivamente es un solo deporte, es el tenis de campo, pero el tenis de campo tiene distintas manifestaciones y hay distintas maneras de practicar ese deporte y todas son igualmente válidas y todas son igualmente ricas y todas igualmente generan espectáculo y generan un atractivo para cualquier persona que sea aficionada al tenis de campo. Y en la medida que logremos llegar a las federaciones de los distintos deportes y entender simplemente que podemos estar ahí y practicamos la actividad deportista haciendo la adecuación que sea necesaria, en esa misma medida vamos a lograr precisamente que estos procesos donde queremos estar todos se cumplan de manera efectiva y real. Y entonces habrá que, no solo con esta ley 1946, sino hacer todo el proceso que corresponde para poder encuadrar y estructurar un sistema que nos permita desarrollar como corresponde todo el sistema paralímpico colombiano. Julio, Colombia ha participado en varias paralimpiadas. ¿Cómo ha sido ese desarrollo de nuestro país? ¿Cómo ha venido creciendo? Sé que los resultados en las últimas paralimpiadas fueron muy significativos y exitosos, pero también hay otro asunto importante para que lo encuadremos ahí, y es que ha habido Juegos Paralímpicos Juveniles, que ya no solamente es el deporte paralímpico para mayores en una sola categoría, sino que ya se está haciendo la categorización de la población, lo que permite fortalecer el deporte paralímpico, lo que permite fortalecer y estimular la participación de las personas con discapacidad en cualquier parte de Colombia y, por supuesto, en las regiones que no quiero que te adelantes a ello, pero que ahorita comentemos cómo es el trabajo
con las distintas regiones de nuestro país que tienen un potencial deportivo tan grande y que por allá en el Urabá o en el puerto de Buenaventura o en Tumaco hay personas con discapacidad que tienen la ilusión de ser deportistas y que precisamente se les viene generando la oportunidad. Pero primero hablemos de ese desarrollo, de ese proceso que ha tenido Colombia, ese crecimiento en las Olimpiadas que nos ha representado. Bueno, yo en las Paralimpiadas. Y aprovecho pues para decirte que Paralimpiadas es paralelo a las Olimpiadas, sino que pues, hace referente pues, al Sistema Paralímpico Internacional. Nosotros hemos venido participando pues hace rato, incluso antes de que se conformara el Sistema Paralímpico Internacional. La primera medalla paralímpica, o las dos primeras medallas paralímpicas, se consiguieron en 1980 en natación. Luego pasamos al 2008, donde Elkin Serna y Moisés Fuentes pues, obtuvieron medalla Elkin de plata y Moiso de bronce en el 2008. Hablando pues, específicamente de los Juegos Paralímpicos. Luego en el 2012, los dos, tanto Elkin como Moiso, volvieron a subirse al podio en unos Juegos Paralímpicos con 2 medallas de plata, y en el 2016 pues ya se demostró pues todo ese trabajo que se venía haciendo desde que nació el Sistema Paralímpico Colombiano en el año 2000. Pasamos de tener unas 2 medallas de plata en Londres a tener en Río 17 medallas. Volvimos a subirnos al podio en oro, volvió a sonar el himno nacional de Colombia en unos Juegos Paralímpicos, con una medalla de Carlos Daniel en natación y de Mauricio en atletismo. 5 medallas de plata, 10 de bronce y 55 diplomas. Hasta el momento es la mejor representación o la mejor participación que ha tenido Colombia en unos Juegos Paralímpicos. Crecimos un 800%, y no por un estudio que se haya realizado en el país, sino por un estudio que se hizo en Holanda. Fuimos el segundo país con más crecimiento deportivo en un ciclo paralímpico, donde pasamos de tener un puesto 67 a tener un puesto 36 en la lista pues de todos los países, donde se ganaron pues muchos espacios. En este ciclo fue prácticamente donde se logró colocar a los atletas paralímpicos al mismo nivel de los atletas olímpicos. Sacó una resolución el ministerio donde los mismos premios que se le daban a los atletas olímpicos se le dieron a los paralímpicos. Pudimos también tener el apoyo que el Estado le da a los atletas para la participación y la representación, que se llama como auxilio de marcha. Cuando llegué al comité, a los olímpicos les daban $50, a los paralímpicos se les daba 20.000 pesos. Entonces logramos equiparar este apoyo, y lo hice, o lo trabajamos desde el comité pensando en llevar a los atletas motivados. El enfoque que les dimos en ese ciclo es poder reconocer y que el país junto con nosotros reconociera todo ese esfuerzo que ellos como atletas paralímpicos, como personas con discapacidad, estaban haciendo por el país. Cómo ellos estaban ayudando a construir país, cómo desde el Sistema Paralímpico Colombiano estábamos aportando a la paz. Todo ese trabajo que durante años se hizo y se sigue haciendo, pero se hacía de una manera silenciosa. Lo que quisimos nosotros es mostrarlo a Colombia y mostrárselo al mundo. Que los muchachos, si se encontraban Colombia, si se encontraba con ellos en los aeropuertos, los identificara, supiera quiénes son, les pidieran autógrafos, o sea, que ellos sintieran que eran respaldados, que no estaban haciendo solamente deporte paralímpico, sino que desde nuestras capacidades y desde nuestras posibilidades estamos ayudando a construir una mejor Colombia, un mejor país,
y eso se tenía que ver enmarcado no solamente en la equidad y en la igualdad, sino también en el reconocimiento, en el orgullo que nosotros intentamos transmitirle a toda la sociedad colombiana para poder que los muchachos llegaran allá a dejarlo todo, a mostrar que somos colombianos, y que como colombianos llevamos esos 3 colores metidos en el pecho y vamos hasta lo último. Y realmente eso fue lo que fueron a hacer a Río. Fueron y demostraron qué es ser colombiano. La pregunta que no te la había respondido con el tema de que pudimos lograr, pero no fue una lucha, fue como un tema de conciencia, de miren, pero ¿por qué si ellos llevan estos o tienen estos reconocimientos, porque nosotros no lo podemos tener? Si es que el himno que suena allá no es el himno de la población con discapacidad, es el himno de Colombia. Esos 3 colores que nosotros llevamos con orgullo son los que los representan a ustedes. Entonces fue como más bien que tomaran conciencia de que los atletas paralímpicos estaban haciendo un trabajo importante. Logramos aparecer en las primeras páginas, logramos estar abriendo las noticias de los noticieros. Fue algo que a mí me llenó mucho de orgullo y de satisfacción, y creo que fue un logro muy importante para la población con discapacidad y en este caso pues para los atletas paralímpicos. Los diarios, estar en las noticias deportivas de los noticieros de televisión, muestra un avance y muestra que el deporte paralímpico está al mismo nivel del deporte olímpico y que son tan importantes las noticias de los deportistas de una y otra, de una y otra, que están ahí reflejados en estos distintos espacios. Y ese es el propósito que tenemos, que efectivamente podamos llegar a cualquier lugar y en esa misma perspectiva de que se entienda que hacemos parte de nuestro país, que representamos a Colombia, y como representamos a Colombia precisamente estamos haciendo una actividad que nos permite ejercer un derecho, pero que también nos permite obtener unos logros. Y precisamente con respecto a los logros, Julio, quisiera que nos contaras un poco cómo es el tema de los estímulos, si se están cumpliendo en las mismas condiciones que los deportistas olímpicos, si está así como se logró ese auxilio de marcha que se equiparara a los $50. ¿Está ocurriendo lo mismo con los medallistas olímpicos, paralímpicos, bien sea que participen en juegos de orden mundial o regional? Bueno, a nivel nacional sí, o sea, el valor de una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos es el mismo valor que tiene una medalla de oro en unos Juegos Paralímpicos. En eventos mundiales nos falta ese auxilio de marcha, y eso también es algo que va encaminado al tema de la legislación. O sea, nosotros tenemos un sistema, teníamos un sistema muy cerrado donde pues había un comité ejecutivo del Comité Paralímpico, y 5 comités ejecutivos de las 5 federaciones. O sea, prácticamente éramos 6 personas luchando por generar equidad e igualdad. Con este cambio ya no vamos a ser 6 personas o comités ejecutivos luchando por eso. Porque es que esto está creciendo de una manera abismal y necesitamos tener más manos, necesitamos tener más personas que vibren con el deporte paralímpico, pero también que ayuden a construir, que ayuden a fortalecer este proceso que beneficia. Y en los eventos mundiales, te soy honesto, que no nos da, o sea, no nos da el recurso para poder darle el auxilio de marcha. Lo llevamos con las mejores condiciones, porque pues eso sí hay que reconocerlo, o sea, van ellos a los eventos con las mejores condiciones, pero pues tú sabes que hay atletas que están empezando y puede que ya estén representando al país en un evento tan importante como un mundial o unos Juegos Paralímpicos,
pero pues todavía no tienen resultados. Como no tienen resultados, no tienen el apoyo del Estado. Y ese auxilio de marcha es un reconocimiento a ese proceso que llevan ellos, y que pues de pronto puedan tener un recurso para traerle algo a su familia, un recordatorio, bueno, cualquier cosa en lo que lo quieran usar. Pero creo que es un reconocimiento a ese proceso, aunque no hayan tenido resultados, representan al país, y esa es una lucha no, es algo que debemos y está en la lista de las cosas que debemos conseguir. Ok, Julio. Julio, hay 50 espectadores en estos momentos con nosotros, están interactuando con nosotros. Si tienen preguntas, comentarios, bienvenidos. Recuerdo que si alguno quiere hacer una pregunta, la puede enviar también al chat 323-294-3162. Puede hacer un audio, un video donde nos formule la pregunta para que interactuemos en esta tarde. Y precisamente, Julio, ahorita hablábamos y por aquí preguntan sobre los deportistas juveniles. ¿Cómo viene trabajándose este proceso? ¿Qué se viene adelantando para que los deportistas juveniles con discapacidad también participen en los eventos nacionales e internacionales que se realizan en esta categoría? Qué pena, yo ahorita no lo conversamos. Tú lo nombraste, pero todavía no son o sea, todavía no existen los Juegos Paralímpicos Juveniles. Estamos en un proceso de crecimiento. Nosotros acá en la región tenemos los Juegos Panamericanos en la región América, incluso los próximos que se van a organizar, que es en el año entrante, son los 6º Juegos Panamericanos Juveniles. La idea sí es llegar a tener unos Juegos Paralímpicos. Estamos con mundiales de atletismo y de natación, y en algunas disciplinas también, como powerlifting y tenis de campo. Existen esa modalidad juvenil, esa categoría, pero pues bueno, estamos en proceso de llegar a los Juegos Paralímpicos. Trabajando acá en la región, como te decía, son los 6º, los próximos van a ser en Colombia, si Dios lo permite, el próximo año, en el mes de noviembre, en la ciudad de Bogotá. Bueno, hay varios temas allí, y pues ya me enfoco más como Colombia, no como región, y es el trabajo que nosotros hemos venido desarrollando después de Londres con la detección de talentos, con proyectos que desde el comité hemos conseguido a nivel internacional, que nos han podido permitir llegar a Urabá, llegar a Córdoba, llegar a Chocó, a Putumayo, a Nariño, a San Andrés, precisamente en búsqueda de los nuevos talentos, pero también en búsqueda de los atletas jóvenes, y hay historias muy bonitas en estos procesos, porque muchas veces llegamos a un municipio y encontramos la población con discapacidad todavía encerrada en la casa porque no tienen oportunidades. Llegar con el deporte paralímpico, con esta opción de vida, transforma no solamente la vida de la persona con discapacidad, sino la vida de la familia, porque pues, no lo tienen encerrado no por gusto, sino porque no saben qué colocarlo a hacer. Y ese es el trabajo que como Colombia hemos estado haciendo. Igual también en las regiones son conscientes de que a futuro necesitan tener atletas más jóvenes, que tengan un proceso más largo, una proyección más larga, y también están enfocados en trabajar esta parte de los atletas juveniles. Creo que se está llevando un buen proceso. Nosotros pasamos, después de Río, fueron los Juegos Panamericanos en Sao Paulo, donde estuvimos en un 4º puesto en el 2013, y pasamos a tener a un 2º puesto en el 2017. Nosotros obtuvimos en el 2013 47 medallas en total, incluyendo las de oro, plata y bronce. En el 2017 solamente las de oro fueron 47. O sea, solamente con las de oro mejoramos notablemente el resultado que tuvimos atrás.
fueron 111 preseas en total, la disciplina que más resultados le dio al país fue natación, y es allí donde está como el potencial, un potencial futuro, pues, del país hacia los próximos Juegos. Atletismo también llevaba una buena cantidad de atletas jóvenes que pues, se cayeron pruebas y no pudieron dar los resultados pues, en los cuales estaban proyectados. Fuimos con una delegación, chica, creo que eran como 92 atletas, no recuerdo bien en ese momento, se me escapa, donde representamos el país, pero dejamos la base pues para los próximos Juegos, de pronto no ahora para Tokio, pero sí pensando en París e incluso en Los Ángeles. Y igualmente se sigue trabajando pues para poder empezar a detectar mejores talentos y generar pues este talento, esta reserva para el país. Ellos pues tienen un apoyo de sus departamentos para los Juegos Paranacionales, les pagan por las medallas que les pagan, no, pues les dan como un incentivo, es la palabra, por los resultados que tengan en sus eventos internacionales, y entran pues al programa de deportista apoyado de la nación, dependiendo pues en la categoría y de los resultados que den. Julio, ahí hay varios asuntos que quisiera y que, aprovechando que estamos con nosotros, hacer pedagogía. Y es, bueno, ¿qué discapacidades participan en los eventos paralímpicos inicialmente? Luego, ¿cómo es ese tema de las categorías? Y bueno, ok. Dale, vamos con esas dos y enseguida seguimos con... Listo, dale. Las discapacidad, la física, la intelectual, la PC o parálisis cerebral y la visual. Son las cuatro discapacidades que se tienen. Dentro de estas discapacidades están las categorías que tú mencionas. Por ejemplo, visuales, es el ciego total. Es el ciego total que está como en la categoría más baja. En la categoría del medio está, es como un nivel pues intermedio, pero no alcanza a llegar ni siquiera al 20-200. Y la 3, que es como la categoría más alta de visuales, es el 20-200. Esas son las 3 categorías de invidentes. En natación tenemos hasta la S13, donde la S1 están, pues ahí en natación ya estaríamos hablando ya de todas las categorías, de las 4 discapacidades que están inmersas en esta categoría. Entonces, tenemos desde la S1 a la S13, a la S14, más bien, donde tenemos la categoría más baja, como los cuadraplégicos, en la S1, tenemos la S14, que son los intelectuales, y bueno, de la S2, la S3, la S5, van los de discapacidad física, que son los que más categorías tienen. La categoría más alta en la discapacidad física es la S10, prácticamente es una categoría fuerte, porque pues está en el borde entre la discapacidad física y que entra a practicar deporte, porque hay personas con discapacidad que no entran dentro de estas categorías, que tienen la discapacidad pero no les alcanza para entrar a estas categorías y ser atletas paralímpicos. Ese es en natación. En atletismo tenemos también otras categorías que pasan por lo mismo, o sea, están las de parálisis cerebral, las de físicos, la 20 que es la intelectuales, la 11, la 12 y la 13 que es la de visuales, la PC está más o menos desde la 32 a la 38, y de ahí hasta desde la 38 para arriba
está la categoría de los físicos. Es decir, Julio, que el nivel de la discapacidad, si es leve, intermedio o alto, nos va a determinar la categoría en que clasificará para participar en cada una de las competencias, ¿cierto? Eso es básicamente como... Exacto. Y se enfrentan con su misma categoría. O sea, el nivel bajo se enfrenta con el bajo. Por ejemplo, parapléjicos de la S1 de natación son todos con la misma categoría. Los S1 de los diferentes países y de los diferentes departamentos, y lo bajamos acá a Colombia. Exactamente. Lo otro, Julio, que es muy importante es que hemos hablado de paratletismo, natación. ¿Cuáles son esos deportes adaptados y cuáles son esos deportes que practican la población con discapacidad? Por ejemplo, que de manera como el bocha, el chopdown. Contanos de esa cantidad y de diversificación de deportes que existen en el sistema paralímpico. Bueno, hay deportes, hay disciplinas deportivas que son paralímpicas y hay disciplinas deportivas que son adaptadas. Las dos son practicadas por personas con discapacidad. Solamente que unas hacen parte del sistema paralímpico y hay otras que todavía no hacen parte del sistema paralímpico. Como por ejemplo el ajedrez es practicado por personas con discapacidad, pero no hace parte del sistema paralímpico. El sistema paralímpico tenemos atletismo, natación, powerlifting, tiro deportivo, bochas, fútbol 5, fútbol 7, tenis de campo, tenis de mesa, tiro con arco, tiro para deportivo, creo que ya te lo mencioné, para cycling, ecuestre, para ecuestre. Godball, bochas, fútbol, ya te lo mencioné, bochas también. Baloncesto en silla de ruedas, tanto masculino como femenino, quad rugby, judo. Esas hacen parte del sistema paralímpico. Pero como te digo, hay otras que no hacen parte del sistema paralímpico, pero que también son desarrolladas o son practicadas por población con discapacidad, como ajedrez, bolos, billar. Incluso en Argentina los ciegos juegan baloncesto. Hay una modalidad en Estados Unidos de tiro para deportivo para invidentes que todavía no está dentro del sistema paralímpico, a pesar de que tiro para deportivo está dentro del sistema paralímpico. La modalidad de tiro para invidentes no está. El soft ya hace parte del sistema paralímpico, pero sí hay muchas disciplinas, rana, hay unos que se arriesgan hasta jugar tejo. Son deportes adaptados para la población con discapacidad, pero no hacen parte del sistema paralímpico, pero no quiere decir que no se puedan practicar. Yo creo que después de que haya una adaptación, dependiendo del deporte que a ti te guste, no sé qué de pronto te guste jugar, no sé, quieres desarrollar el voleibol para ciegos y tenés la facilidad de desarrollar esta modalidad de voleibol, pues puede practicarla. Una vez me encontré, por ejemplo, en México, nosotros hacemos ciclismo tándem, los invidentes. Pues allá se les ocurrió desarrollar ciclismo para invidentes, pero no tándem, sino ciclismo normal. Entonces el invidente se sube en la bicicleta, se pone un micrófono en la oreja, lleva un radio y el entrenador lo va guiando desde la gradería, y el ciclista invidente va por el velódromo, haciendo todo su proceso, todo su recorrido por medio de la guía del entrenador que está en la gradería. Yo creo que eso es alto riesgo, porque si le llega a dar un paro cardíaco al entrenador, pues se queda sin ciclista. Deportes extremos. Entonces, es eso, hay dos modalidades, una paralímpica y otra adaptada,
pero después de que el deporte se pueda adaptar, es posible que cualquier persona con discapacidad lo pueda practicar. Ahí pues que hay variedad de deportes, tanto que están como deportes paralímpicos y deportes adaptados. El asunto es determinar y decidir qué queremos practicar, con qué deporte nos identificamos y ejercer ese derecho al deporte, puede ser a nivel recreativo o a nivel de alto rendimiento. Julio, si bien esta pregunta podría ser formulársela a un dirigente local o a un técnico, pero aprovechando todo ese proceso y ese bagaje que tenés y a toda la gente que nos está viendo, a las familias, a las personas con discapacidad y la ventaja que tienen estos medios que pueden llegar a lugares donde realmente a veces no podemos estar presencialmente, y es contarles si, bueno, hay un niño, un joven, una persona con discapacidad o que apenas llega a la discapacidad porque la adquiere, ¿cuál es ese camino? ¿Qué pasos debe seguir para vincularse a la práctica del deporte? El que él le gusta, el que él practicaba, el deporte que practicaba antes, ¿qué debe hacer? ¿Cómo debe proceder? Bueno, Joa, pues lo primero es que pues el niño quiera, porque pues muchas veces uno habla con los papás y el papá dice, no, es que yo quiero que él haga deporte. Y el niño ni siquiera le interesa hacer deporte, él prefiere tener otra actividad, pero pues como el papá lo está obligando, pues le toca. Lo más importante es que el niño con discapacidad, en este caso, quiera hacer deporte. La idea es que pues con esta reforma de la ley haya más opciones para hacer deporte dentro de cada uno de los municipios, y es buscar un club, en el municipio buscar un club pues que pertenezca al sistema nacional del deporte, afiliarse y empezar pues a desarrollar esa parte. Cuando estábamos en la Liga del Valle, lo que hacíamos era hacerle como un tour al niño y si quería hacer deporte, pues hacerle como un tour en varias disciplinas, a ver cuál de ellas era que le interesaba más o se inclinaba más. Ahora estamos como un poquito más especializados y ya viendo el niño ya sabe pues cuál sería como la disciplina fuerte para que él se desarrollara como para atleta. Y bueno, empezar a practicarlo, dependiendo del deporte que sea, pues tiene que empezar a entrenar. Pero los municipios están urgidos pues, de que la población ingrese a sus clubes. Adicional, no solamente lo están haciendo para convertirlos en atletas de alto rendimiento. Ustedes en Antioquia tienen, creo que se llama Sin Límites, el programa que tienen, y ese programa puede llevarlos a hacer actividad física, a sacarlos del sedentarismo, a evitar pues incluso muchas lesiones que se pueden adquirir por medio de la quietud, o de pronto tener actividad física para que no haya sobrepeso. Cualquier cosa de estas, no empecemos a hablar de una vez como de alto rendimiento, empecemos a hablar de lo importante que es hacer alguna actividad física, de las ventajas que tiene, de los beneficios, poder relacionarte con tus pares y con tus no pares, porque ahí te vas a encontrar personas que no tienen discapacidad, como los entrenadores, los fisios o los auxiliares, que te van a ayudar a ese relacionamiento y a poder salir muchas veces del encierro de la casa que en algún momento todas las personas con discapacidad hemos pasado por esto. Y ese relacionamiento favorece mucho tanto para la independencia de la persona con discapacidad como para poder empezar a enrutarse de lo que quiere hacer en la vida. Julio, ahorita, antes de empezar, conversábamos un poco sobre el tema de las personas sordas, que si bien no está dentro del ámbito del Comité Paralímpico, pues me gustaría que contáramos un poquitico cómo funciona el proceso de la población sorda a nivel
a nivel Colombia y a nivel internacional. Bueno, empecemos por el nivel internacional. Ellos tienen su propio sistema, así como si existe el sistema olímpico internacional, el sistema paralímpico internacional, también existe el sistema sordo olímpico internacional. Y en ese orden de ideas, pues ellos tienen su propia estructura, muy similar a la del olímpico y el paralímpico. Tienen instituciones, no todos los países tienen comités para sordolímpicos, perdón, tienen asociaciones y tienen federaciones, que son las que tienen la representación del país dentro de este sistema sordolímpico. Igual tienen instituciones regionales también. A nivel América existe. Creo que ellos, además de tener la de América, también están divididos pues, en Sudamérica, Centroamérica, Caribe, y estas pues son independientes todas. Y a nivel nacional, hablando de Colombia, existe la Federación, FECOLDES, Federación Colombiana de Sordos, que es la encargada tanto del desarrollo del deporte sordolímpico en el país, como la encargada de representar al país a nivel internacional dentro del sistema. Ellos estuvieron hasta la reforma de la ley con nosotros dentro del sistema, pero pues si tú analizas, si a nivel internacional ellos tienen su propio sistema, pues no sería como, ¿qué palabra usamos? Que no suene tan feo. Pues no sería como lógico que el representante de la Federación de Sordos, que no tiene nada que ver con el deporte paralímpico, esté tomando decisiones dentro del deporte paralímpico. ¿Sí me hago entender? Claro que sí. Bueno, entonces dentro de esa estructura es igual que como funcionan todas las federaciones en Colombia. En la base están los clubes municipales, a nivel departamental están las ligas departamentales y a nivel nacional están la federación, pues que se encarga pues de todos los deportes. Ellos quisieron conformar el Comité Sordolímpico colombiano. Creo que era un buen paso, pero creo que antes de dar ese paso hay que fortalecer mucho las bases para que no sea solamente una estructura sobre el papel o una estructura imaginaria, sino que realmente puedan fortalecer sus procesos de liderazgo tanto a nivel municipal como departamental y lógicamente pues nacionales, porque pues estaríamos hablando de que crear un comité sordolímpico más o menos estaríamos hablando de unas 30, 40 federaciones y hay departamentos que ni siquiera pueden sostener un dirigente en una liga por mucho tiempo. Y uno de esos pues es el de acá del Valle, pues para no meterme en líos y no meterme en líos con los míos, uno de esos es el del Valle. Julio, ya después de esa muy buena ilustración sobre todo ese proceso de la población sorda, tanto a nivel mundial como de nuestro país, ahorita me hacían una pregunta con respecto a un comunicado, a una resolución que sale el 1 de junio, donde el Comité Paralímpico manifiesta o informa que sus deportistas todavía no iniciarán actividades deportivas. Quisiera que nos ampliaras, explicaras, porque hay varios compañeros y personas cercanas al deporte que quieren conocer acerca de esta directriz y cómo es ese tema del protocolo de bioseguridad que se envió al Ministerio de Salud, que está pendiente de aprobación, para que nos aclares y nos precises. Bueno, yo precisamente pues el comunicado va en el sentido como de informar y aclarar pues que el sistema olímpico tiene 5 fases. La que se activó a partir del 1 de junio fue la fase 1, la cual si lo comparamos con el sistema paralímpico no tiene fase 1. El sistema paralímpico inicia a partir de la fase 2, que comparte la fase 2 con el sistema olímpico.
con características distintas, pero el sistema paralímpico iniciaría sus entrenamientos, los paratletas, a partir de la fase 2. Y la que salió el 1 de noviembre era la fase 1, en la cual nosotros no estábamos inmersos, pero sí tenían algunos atletas en la cabeza que iban a salir a hacer sus entrenamientos a la par de los atletas olímpicos en la fase 1. El objetivo de ese comunicado era precisamente decirle a los atletas, espere, porque es que nosotros no tenemos fase 1. En ese momento el protocolo se encuentra en estudio en el Ministerio de Salud, y en este orden de ideas, pues primero nos toca esperar a que nos lo aprueben, y segundo, nos toca empezar a hacer pedagogía para poder que los paratletas sepan cuáles salen en la fase 1, cuáles salen en la fase 2, cuáles salen en la fase 3 y cuáles en la fase 4. Cuál es el cuidado que tienen que tener con sus sillas de ruedas, con sus bastones, con tema de sus prótesis, en la casa, en el medio de transporte, en los escenarios, qué categorías, como lo manifestaste tú ahorita, salen y qué deportes salen en la fase 2 o en la fase 3 o en la fase 4 o en la fase 5. Tú sabes que tenemos población con discapacidad con enfermedades de base. Entonces, esos atletas que tienen un nivel de discapacidad un poco más alto, un poco más elevado y más complejo, van a ser los últimos en salir. Los primeros que van a salir son los que tienen menos riesgos, tienen una discapacidad moderada, una discapacidad leve, y pues no están tan propensos a un contagio, no van a tener que necesitar una ayuda en la calle. Pero según los estudios que analizamos en conjunto con el Ministerio de Deporte, que fueron los estudios de España y Estados Unidos, en los dos coincidía que el deportista o el atleta, el paratleta, no debe salir a la par del convencional, mal llamado convencional, del olímpico, por lo que te acabo de decir. O sea, son características distintas. A pesar de que hay unos atletas nuestros del sistema paralímpico que están en el borde, que pues prácticamente tienen una discapacidad alta, pero pues necesitamos tener el protocolo para poderle decir, por ejemplo, a un ciclista cuál es el cuidado que debe tener cuando llegue a su casa con la bicicleta, o cuál es el cuidado que debe tener durante su entrenamiento con el tema de las distancias. Todo ese tipo de cosas que estamos esperando, poderles hacer pedagogía antes de que se tome la decisión de que puedan salir. Algo que es claro, Joa, es que la decisión de la fase 2 se toma cuando ya el pico del contagio de la pandemia empiece a descender. Y no solamente para el sistema paralímpico, sino también para el sistema olímpico. Muy importantes las precisiones, Julio, porque precisamente todavía hay muchas incertidumbres, todavía estamos en ese proceso de establecer cuándo llega el pico, cuándo empieza a bajar y cuáles son las medidas a adoptar, pensando siempre en prevalecer la vida de nuestros deportistas y máxime cuando tenemos que tener mucho contacto con distintas y diversas superficies que pueden generar riesgos para la población. Julio, esta charla se ha ido así súper rápido. Ya son más del tiempo estipulado. Hermano, sí. Que hay muchos temas por tratar, por conversar, porque este es un tema muy apasionante, pero yo creo que ha sido un espacio para que compartamos y se conozca un poco acerca del paralimpismo y para difundirlo, para promocionarlo y para hacer lo que vos mencionabas hace un rato, el tema de generar y de tomar conciencia. Entonces queremos agradecerte tu participación, aceptar esta invitación, estar aquí con nosotros. Estuvimos con más de 50 personas conectadas que pues, estuvieron activas y atentas a lo que estuvimos conversando en esta tarde, Julio. Bueno, Joa, no, gracias a ti por el espacio, por la invitación. Felicidades por esta iniciativa.
a ti y a tus compañeros. Bueno, esperemos que haya sido productivo este programa y bueno, no sé si hayan preguntas o listo. Bueno, quedamos aquí. Pues comentarios ha habido, no sé si Camila nos tenga alguna pregunta que se haya hecho por el WhatsApp que quiera compartir, pero también queremos decirte que en algún momento queremos apenas, digamos que baje toda esa marea del COVID-19, ojalá poder tenerte en Itagüí para que haya un espacio y se comparta con el Instituto de Cultura y Deportes y se conozca todo lo relativo y relacionado con el deporte paralímpico. Pues porque, digamos, incluso en Itagüí hay varios deportistas que hacen parte del sistema, pero qué rico acercar todas estas posibilidades. Y como lo dijiste hace un rato, es que cualquiera de nosotros podemos tener ese sueño de ser como una de esas estrellas de nuestro deporte paralímpico. Y en ese propósito tenemos varias oportunidades de acercarnos a los clubes deportivos que hacen parte de las ligas, acá en nuestro departamento y en cualquier parte de Colombia, y empezar, si bien explorando a título recreativo, más adelante, ¿por qué no llegar a ese alto rendimiento? Total. Mila, no me señala que haya preguntas, Julio, por el momento. De todas maneras, cualquier pregunta que quede en el chat, te la trasladaremos para que luego darle respuestas a las personas que han estado conectadas con nosotros. Listo, Joa. Muchísimas gracias. Saludo a todos los seguidores del programa y bueno, hasta una próxima ocasión y claro que sí, gracias por la invitación y por allá estaremos si Dios lo permite, acompañando pues todos los procesos que ustedes están liderando y desarrollando en Itagüí. Hey, Julio, no, muchas gracias a vos y seguro que nos lo permitirá y acá en Itagüí nos veremos. Gracias a todos, a los que estuvieron conectados, a nuestros intérpretes, Julio César Castaño, Sofía Gallego, a Camila Montoya, que nos apoya en toda la parte técnica y logística, y por supuesto a Julio César Ávila Sarria, presidente del Comité Paralímpico, que nos acompañó en esta tarde. Una feliz tarde a todos. Recuerden que este es un espacio de la Alcaldía de Itagüí, del Centro de Atención Integral a la Discapacidad, y que queremos precisamente que ejerzamos nuestros derechos a partir de ese proceso de aprender y de ejecutarlos y de accionarlos todos los días de la vida. Nos vemos el próximo jueves. Una feliz tarde para todos. La cámara o el micrófono están grabando.